Muy buenas Bueno, noches. En esta nueva edición de Encuentros tenemos a un invitado que es muy especial porque es un amigo ya de muchos años. Él es Carlos de la Vega, él es profesor de historia y licenciado en historia. Y bueno, yo tenía muchas ganas de invitar a Carlitos para que nos contara un poquitito la historia de Misiones. Muy buenas noches, Carlos, ¿qué ¿cómo tal? Buenas estás? noches, Juan. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Gracias por la invitación, muy amable de tu parte. No, hermano mío. Bueno, oye, Carlito, en lo que nosotros te convocamos hoy día es aprovecharnos un poquitito de ti y que nos cuentes un poquitito de la historia de Misiones. Quizás para los que no sepan, Misiones es una provincia de Argentina donde nosotros estamos hoy en la ciudad de Posada. Con la llegada de los españoles y la introducción de lo que es la evangelización y colonización por parte de los jesuitas, de los guaraníes, que ellos llegaron e introdujeron todo lo que es la parte de la cultura española, católica, en la organización de los pueblos en esta región, que se va a llamar pueblos jesuíticos, como ya se conoce turísticamente San Ignacio, Santa María, varios pueblos, como 30 pueblos que abarcaban todo lo que era la provincia jesuítica, que abarcaba parte del sur de Paraguay, sur de Brasil y parte de Uruguay, el norte de Uruguay, donde tenían las grandes estancias donde tenían los ganados los jesuitas. Ellos construían pueblos de reducciones de 5.000 habitantes aproximadamente porque era lo que se podía, digamos, organizar y proveer, y en lugares estratégicos que donde ellos podían defenderse de los ataques de los bandeirantes, que eran grupos de negros, blancos, impulsados por el Imperio portugués que buscaban mano de obra, esclava. Exactamente. Lo que pasa es que el Imperio portugués quería esta zona porque era muy rico en mano de obra y el negocio de la yerba mate era muy importante en aquella época. Y le molestaban los jesuitas, a pesar de que los jesuitas también tenían colonias en el Imperio portugués. Acordate que con los Borbones se les expulsa a los jesuitas y ahí caen las reducciones guaraníes. Y Carlos, una pregunta. Bueno, yo soy chileno, así que conozco muy poco la historia argentina. Y el país está dividido en provincias porque tiene un sistema federal, ¿no es cierto? Exactamente, un sistema federal con provincias. ¿Y la provincia de Misiones siempre fue argentina o no? Sí, sí, Parece que es una pregunta un poco claro. polémica, ¿o no? Era lo que te decía, la provincia jesuítica dentro del sistema español abarcaba el sur de Paraguay, Misiones actualmente, parte del sur de Brasil y parte de Uruguay. Y también abarcaba hasta Yapeyú, que era el norte de Corrientes, que Corrientes ocupó esa zona. Pues cuando se declara en 1811 la República del Paraguay, ocupa todo el sur de lo que era la provincia del otro lado del río Paraná, que está enfrente a Posadas, Encarnación, toda esa zona. Y el Brasil ocupa toda la región que se extiende hasta el Uruguay. Y nuestra provincia era mucho más grande, eso te quería explicar. Se extendía hasta el estado de Santa Catarina, más allá del río Iguazú, y por un pleito de Cleveland, de Estados Unidos, bueno, perdimos y se quedó el tamaño que conocemos hoy actualmente. La provincia de Misiones es una provincia, primero fue jesuítica, después fue declarada como provincia militar en la época de la colonia, cuando éramos virreinato del Río de la Plata, 1776 más o menos, y nuestra provincia luego fue ocupada por Corrientes, fue ocupada después cuando nos declaramos independientes en 1816 como país, fue ocupada militarmente por los paraguayos, parte de la población se desperdigó en distintas zonas, por eso no, la historia de Misiones es muy rica, por eso es tan amplia. Cuando nos declaramos en 1810, cuando se produce la Revolución de Mayo acá en Argentina, que todavía no era la declaración, la primera provincia militar que apoya la declaración de la Revolución de Mayo fue Misiones, con el gobernador Rocamora. En esta zona de frontera fuimos provincia justamente y ahí aparece lo que te digo históricamente, que es un personaje llamado Andresito Bacurarí, el que vemos la estatua El indio de sobre Necesito. justamente la costanera, que es el defensor de toda la frontera. Él quería rescatar la riqueza y la economía de las reducciones y los portugueses empiezan a invadir, por decirlo así, el imperio de Brasil que se había declarado hace poco. Buenos Aires nos abandona y la única forma de defensa es que se forman ejércitos a nombre de Andresito Bacurarí, que realmente era un héroe indígena y tiene el apoyo de lo que es el fundador de la República del Uruguay,
que no era tanto el sentido de reformar a la República de Uruguay, era defender nuestras fronteras, y así inicia, se vuelve como hijo adoptivo de Artigas. Artigas era el héroe del Uruguay y forma lo que se llama la Liga Federal, formando Misiones, Corrientes, Entre Ríos, y que lucha contra los bandeirantes y con también eh, con el ejército, contra el del ejército o los gobiernos patrios de Buenos Aires, que eran muy unitarios, que querían imponer autoridad y no le interesaba estos territorios. Entonces, cuando se libera la República Argentina en 1816, se instalan gobiernos unitarios en Buenos Aires que dejan que los brasileros avancen sobre el Uruguay y, bueno, Artigas y todas las tropas de Andresito Coari, que eran federales, luchan contra el avance de los portugueses. ¿Por qué en la historia argentina siempre está esa pelea entre federales y unitarios? Porque acordate que los unitarios querían formar un país centralista desde Buenos Aires y nombrar todos los gobernadores de cada región o provincias y querían en su primer momento, cuando nos declaramos independientes el 9 de julio, quisieron instaurar una monarquía. Primero la idea de ¿En algunos serio? de traer representantes europeos o crear acá un reinado con representantes de los incas, como quería Belgrano, por ejemplo, de origen indígena. Tenés varios proyectos. También no le interesaba a Buenos Aires toda esta región del litoral, es decir, Misiones, Corrientes y Entre Ríos. Quería entregarle a los bandeirantes y quería manejarse solo con la zona del norte, Salta, el centro. Son los bandeirantes, eran ejércitos, se le dice ejércitos formados por mercenarios de esclavos negros que se habían quedado libres, por bandeirantes, que eran usados por parte de los portugueses para avanzar sobre territorios españoles en todo el siglo XVIII. Y en el siglo ¿Paraguay XIX, qué tiene que ver entonces con toda la historia de Misiones? ¿cómo? ¿Y Paraguay qué implicación tiene en toda la historia de Y Misiones? Paraguay en la historia de misiones es que también tuvo las misiones jesuíticas en el sur de Paraguay, lo que es toda la región sur de acá Encarnación, que fue ocupada por los paraguayos. Según la historia paraguaya, ellos dicen que esa zona era de Paraguay y que todo Misiones actual era también. Pero dentro de lo que es la estructura política o formación política del virreinato, Misiones era una provincia militar independiente, dependiente de Buenos Aires o del virrey de Buenos Aires. Y pasemos un poquitito a Posadas, por nuestra ciudad. ¿Desde cuándo comienza Posada? ¿Y por qué se llama Posada? Y Posada fue la fundación de más o menos con los jesuitas. Luego una parte de Posadas ante el avance de destrucción se corrió a Encarnación, después volvieron a formar Posadas, pero realmente Posadas se funda a finales del siglo XIX. Porque acordate que todo el sur de Misiones, que fue ocupado, y toda la provincia de Misiones en el siglo XIX, entre más o menos 1820 hasta 1880, fue ocupada por los correntinos. Todas las tierras fueron vendidas a familias de conocidas de Corrientes, capital, y crearon la ciudad de Posadas, lo que era el antiguo puerto o trinchera de San José. ¿Por qué se le decía trinchera de San José o trinchera de los paraguayos? Porque los paraguayos avanzaron sobre Posadas y crearon un comercio que unía, sacaban toda su producción de hierba, todo su comercio a través de Posadas, norte de Corriente, iba al Uruguay y sacaban por los puertos del Uruguay. Entonces se llamaba Trinchera de San José porque fue construida una trinchera, que está comprobada en algunos planos, que abarcaba, salía desde más o menos lo que hoy es la avenida Corrientes, entraba ahí y daba toda una vuelta que abarcaba hasta desembocar en lo que es la avenida Mitre, ¿viste? En esa desembocadura de la avenida Mitre que va hacia el río, y eran hechas con piedra mora, que es una piedra muy característica de la zona. Y era un muro que se defendía el pueblo y era un centro comercial importante donde se explotaba la yerba mate, se iniciaba el comercio y era un lugar fuerte e importante de las tropas paraguayas. Eso duró más o menos hasta 1860, cuando se inicia la guerra de la Triple Alianza, que es otro tema, es otro tema. Y ese es otro tema que te quería preguntar. ¿Y qué pasó con Misiones y con Posada en la guerra de la Triple Alianza? Que quizás lo que algunos no sepan, fue una guerra muy compleja entre Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, Realmente contra Paraguay. fue una guerra entre hermanos, por decirlo así.
porque muchas de las provincias del norte de Argentina apoyaban al Paraguay, porque el Paraguay era representativo de todo lo que era la región. Acordate que los paraguayos tienen un manejo del guaraní, tienen su cultura el guaraní como parte importante dentro de su historia. ¿Qué pasó con Misiones y la guerra? Bueno, lo que te quería comentar que esa guerra se inició un poco porque como Paraguay necesitaba ya vender sus productos a través de los puertos uruguayos, vos sabés que es un país mediterráneo, no tenía salida al mar, y entonces pide permiso a la Argentina para cruzar por Corrientes, porque el Uruguay había una lucha civil donde los brasileños imponen un gobierno que le responde a ellos y cierra los puertos. Entonces Paraguay, ante la necesidad económica que gobernaba Solano López, y era un país industrializado, fue el primer proyecto industrializado de América del Sur, así como Estados Unidos. Tenía armamento, tenía fábricas de ferrocarril, tenía el primer ferrocarril en América Latina más antes que Argentina y Brasil, Mira, fábricas de algodón, eh, yerbales. Era un país que empezó a crecer tanto que por influencia de los ingleses era un modelo a no seguir, porque acordate que en ese momento todos los países de América Latina eran exportadores de materias primas, nada más. ¿Y quién compraba? Inglaterra, era la potencia mundial del siglo XIX. Entonces Paraguay se vio obligado económicamente a buscar una salida al mar. Y eso es el inicio de la guerra. Mitre, que era presidente de Argentina, no le da permiso a cruzar el Corrientes y llegar al Uruguay. Y ahí se inicia la guerra con la invasión de los paraguayos a Corrientes. Mucho, claro, muchos de los argentinos no quisieron participar de esta guerra porque eran correntinos, eran hermanos con los paraguayos, había un comercio muy importante. Ninguno de los de Salta, de la zona de La Rioja, los gauchos, no querían participar de la guerra. Eran llevados obligatoriamente por el ejército argentino o por las levas que se le decían a luchar contra los paraguayos. Fue una guerra de genocidio, por decirlo así, donde desaparece casi el 90% de la población de varones del Paraguay, porque dura hasta 1865, casi 5 años, una guerra donde se enfrentan, fíjate, flotas de barcos a hierro, hechos en hierro, paraguayos contra las flotas brasileras y argentinas. Tenían un armamento de avanzada, los paraguayos lucharon hasta la última gota. Solano López también usa a su pueblo hasta la última gota, las mujeres participaban. Fíjate que el Día del Niño se festeja cuando las tropas brasileras entran a Asunción. Da la orden Solano López que los niños y los cadetes del Liceo Militar de Asunción enfrenten a las tropas brasileras y disimulan que llevan rifles con pedazos de escoba, etcétera, y luchan y enfrentan a las tropas brasileras. Los brasileños se dan cuenta y los pasan a sablazo limpio directamente a los niños, los matan entre 12, 13 y 15 años, los pocos que tenían rifle, y de ahí se festeja el día, perdón, no es que se festeja, se recuerda a la masacre el Día del Niño en Paraguay, wow, porque fue una qué masacre por terrible. parte del ejército brasileño. Hay que agregarte acá de la cultura de Posadas, la historia de Posadas, el recorrido que hacían de Posadas en la década del 20, el 30, 40 era, viste, donde está lo que se denomina el Parque Paraguayo, viste, el anfiteatro. Había dos pistas de baile. La Puloy, que eran todas las empleadas de las clases adineradas de Posada, y la otra pista, que era la pista donde iban todos los ricos, y había una misma orquesta. Y bueno, muchos de los jóvenes de las clases dominantes de Posadas iban a bailar con las empleadas y en la, la, la Puloy le decían porque era la que limpiaba el Puloy. Y Posada era una ciudad importante, tenía un hotel importante que hoy por hoy está cerrado, ahí por Bolívar y casi Bolívar, una cuadra más abajo de la iglesia. Tenía sus bancos, el Banco Nación, acordate que tiene un sistema español. Ahí está la plaza 9 de Julio, la plaza San Martín. Había otra plaza que está cerca de tu casa, que hay una escuela primaria, que fue Está bien, construida una está bien. escuela ahí cerca. Posadas era una ciudad importante, tenía un comercio muy importante, un puerto. En la década del 50, 40, nosotros tuvimos la mejor aviación. Los aviones llegaban a aviones, hidroaviones, al puerto de Posadas y era la comunicación que se tenía. Mira, oye, Eh, Carlito, yo decía, bueno, te agradezco este tiempo que te diste para nosotros. Muchas. Bueno, como explicaba, pasamos desde la reducción jesuítica a la guerra de la Triple Alianza y un poco a hacer algo de la historia de nuestra ciudad Posada. Carlos, muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Sé que
Estoy te muy hambre. preparaste, te debía la entrevista, ¿ah? Y bueno, y te mando un gran abrazo, amigo mío. Y nos Gracias. estamos viendo el fin de Bueno, semana. espero con un aprendizaje. Hasta luego. Chao, hasta luego. Chao, Carlitos, Chao. nos vemos.